Guía de trabajo autónomo. Recuerden, esto se enmarca en medio de un taller que es el COVID-19, un desafío para el pensamiento. La idea es que si tienen alguna inquietud, por favor vayan preguntando y vamos revisando. Importante que tengan en cuenta que ustedes al final de esta guía, de todas las guías con las 4 profes, vamos a estar haciendo un análisis de la localidad. Por eso es muy importante que tengan en cuenta qué está ocurriendo. Se van a dar cuenta que están ocurriendo cosas que son muy graves y que se están haciendo mucho más presentes en la localidad, como vamos a ver a continuación. Entonces, aparece aquí la consigna de la clase. Entonces dice, pensar filosóficamente constituye un reto para la imaginación y los límites de nuestro entendimiento. Significa estar en constante estado de extrañamiento frente a la realidad. Hoy el mundo nos proporciona un escenario que resulta fascinante, extraño y a la vez angustiante. Nos remite a la pregunta eterna del por qué. ¿Por qué una pandemia transforma la naturaleza humana? ¿Por qué una pandemia trastoca las fibras más profundas de los seres humanos? La pandemia, en este sentido, nos lleva a los límites de lo impensable, a los límites de una realidad casi ficcional de la existencia humana. Recuerden que nosotros veníamos viendo en clase que era o habíamos planteado como problema filosófico la naturaleza humana. ¿Qué pasaba con la naturaleza? ¿Qué era? ¿Cómo se entendía? ¿Estamos? Entonces, este problema que nosotros vamos a empezar a entender sigue en esa misma línea y como la pandemia va a tocar fibras muy sensibles que espero hoy que las podamos ver. Dice aquí más adelante, desde la asignatura de filosofía se plantea la pregunta y la comprensión de las situaciones límite, entendidas, ojo aquí, como circunstancias que plantean una delgada línea entre el ser y no ser, entre la posibilidad y la imposibilidad. Y aquí va tiene que ver con la tesis central de esta clase y es que el COVID-19 es una situación límite para la existencia humana. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a revisar justamente qué es una situación límite, vista desde una corriente filosófica que surge en el siglo XX y que es muy interesante, que se llama el existencialismo. Vamos a ver qué entender por límite y por qué la posibilidad y la imposibilidad. Entonces, sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta aquí el marco de referencia desde el cual nosotros nos estamos ubicando para el desarrollo de esta clase y de la tesis central. Recuerden que el tema general es el COVID-19, ¿entendido desde dónde? Desde la filosofía, porque ha pasado algo muy interesante y es que los filósofos han empezado a preguntarse, venga, ¿qué pasa con el COVID-19 y cómo transforma eso la vida de los seres humanos? O sea, ustedes me dicen, bueno, y vamos suave, relajado, pero cuando uno empieza a revisar, se va a dar cuenta que va más allá y que una situación como estas no había existido desde la Segunda Guerra Mundial. Y ya les voy a contar por qué justamente el existencialismo cobra importancia. Me voy a ubicar aquí en este punto donde nos dice que el origen de la filosofía. Recuerden que en el primer bimestre nosotros estábamos revisando justamente, perdón que aquí en el chat están escribiendo, saludos a todos, dice Neider, saludos. A los que se unieron hace poquito, muy buenos días. Bueno, les decía que nosotros veníamos preguntándonos en el primer bimestre qué era la filosofía, que habíamos llegado a la conclusión de que era una forma de pensamiento, pero además nos preguntamos, bueno, ¿dónde y cuándo surge la filosofía? Hoy sabemos que la filosofía va a surgir en términos históricos en Grecia y que tiene que ver con unas circunstancias muy particulares del espacio, del tiempo en el que ellos están viviendo. Pero resulta que hay unos filósofos que van a decir, bueno, para que exista filosofía es necesario que pasen algunas cosas. Y plantean por lo menos 3 cosas mínimas. La duda, el asombro y las situaciones límite. ¿Alguien me podría decir qué es la duda? Pues para mí la duda es como una inquietud que tenemos respecto a algo. Johan, No muy sé. buenos días. Muy bien, sí, señor. Está ligado con la inquietud. Buenos días. ¿Qué más, qué se les ocurre? ¿Qué más sería la duda?
Aquí dice Laura, no estar seguros de algo. Muy bien. ¿Y qué sería el asombro? Si la duda es no estar seguros, es poder poner en cuestión algo. ¿Qué es el asombro? O sinónimos de asombro. Bueno, ahí, primer apunte. En la lectura que a ustedes les corresponde leer, la primera lectura, ellos hablan del asombro, de la duda y de las situaciones límite. Dice particularmente, el asombro es el origen de la filosofía y la duda es el origen de la filosofía. Frente al asombro, esgrimimos argumentos que, sin embargo, por ser varios y en contradicción, nos infunden dudas existenciales, porque el asombro es eso que nosotros no hemos visto, queridos estudiantes. Es eso que nosotros aún no conocemos. Y justamente el COVID-19 se va a ligar, va a seguir aquí en la presentación, porque nos aparece aquí una cosa bien importante. Resulta que el COVID-19 puede ser analizado desde 3 puntos diferentes: el asombro, la duda y la situación límite. Primero, el asombro dado por nadie estaba preparado para esto. Es decir, hace 2 meses nadie nos iba a decir, venga, usted no puede volver a salir de su casa porque para poder estar todos sanos y poder estar bien, necesitamos quedarnos allí. Eso ya nos pone en una situación, digamos, de extrañamiento. ¿Qué hago en la casa? Nos cierran las cosas. Surgen un montón de preguntas y yo, por ejemplo, estos días he venido pensando la situación con respecto a cómo se han dado las cosas, y si ustedes piensan, las cosas en el mundo realmente esenciales son muy pocas. Es decir, en este momento, si uno mira cuáles son los establecimientos que tienen que estar abiertos, las cosas que necesitamos son muy pocas. Los centros comerciales no tienen que estar abiertos, los lugares de entretenimiento tampoco. Pero a nosotros se nos ha venido vendiendo en este sistema que estas cosas son más que necesarias. Entonces la pregunta aparece ahí como, bueno, entonces, ¿qué es lo rico de la existencia humana y qué es lo que realmente necesitamos? Y aquí van a surgir un montón de dudas con respecto a eso, y es una de las razones por las cuales los filósofos están produciendo, pero así un montón. De hecho, les cuento, a la fecha hay 3 libros que se han elaborado con escritos que han hecho filósofos muy importantes alrededor del mundo. El artículo que ustedes van a leer recoge algunos de esos libros, de esos artículos que han escrito estos filósofos, justamente porque empieza a generar un montón de preguntas en las personas, pero además nos lleva a esto, a la situación límite. ¿Qué es la situación límite? Es eso que yo no puedo controlar. O sea, son esas cosas que yo sé que a pesar de que tome decisiones, no puedo hacer nada. Nosotros podemos hacer algo, por ejemplo, con respecto al COVID, aquí, solo tener cuidados, pero nosotros con eso podemos detener el COVID. Claro que sí, claro que sí, cuidados, porque si básicamente te cuidas a sí mismo, puedes también hacer una reflexión a los demás, como por ejemplo, listo, yo me cuido por sí mismo y a los demás también le puedo dar, digamos, como mira, yo me he cuidado y tal cosa, puede también tener la misma, ¿cómo se dice? Eh, como la misma cosa de cuidarse y va propagándose para tener eso. Muy bien, pero hay una cosa importante, y es que ya no, el COVID, claro, podemos evitar que se siga propagando, estamos de acuerdo, pero no podemos evitar que el COVID se vaya. Piensen que si fuera así, los estados no estarían haciendo todo lo que están haciendo para decirnos, el sistema de salud va a colapsar. Exacto. O sea, ellos nos lo vienen diciendo hace unos días. Nos dicen, miren, el sistema de salud va a colapsar, el sistema de salud va a colapsar, y la gente aún así no está teniendo en cuenta esos cuidados. Miren, el aislamiento es justamente para no colapsar el sistema de salud, porque nosotros somos un país pobre. Por eso, porque básicamente hemos aprendido a las malas, porque estamos acostumbrados a tener otros distintos cambios, o sea, sí, o sea, no, por ejemplo, antes no nos lavábamos las manos cuando entrábamos o cosas así. Ahora ese cambio, pues, es más notable. Sí, señor. Y es bien importante lo que tú estás diciendo,
Aparte que, digamos que nos pone en cuestión todo el tiempo. ¿Cómo hacemos para cuidarnos? Pero empieza nosotros y algunos de ustedes, no todos, seguramente tienen el privilegio de poder quedarse en su casa. Y aquí es donde empieza la situación límite, porque hay personas que no pueden y que le están diciendo todo el tiempo, hey, si tú, perdón, sé que me voy a enfermar y demás, pero yo necesito salir porque necesito comer, por ejemplo. Entonces ahí empieza a cruzarse una línea muy delgada porque se empiezan a cruzar, digamos, esos límites, esas cosas. Nos dice el Estado, ustedes no pueden salir, pero la gente obviamente tiene que hacerlo. Voy a seguir desarrollando la idea justamente para que lo tengan en cuenta. Los que se han ido desconectando, yo sé que el internet estos días ha sido horrible, que ha estado fallando, no se preocupen. Igual después yo voy a subir el video, pero pues la idea es que sí estén para hacer las preguntas y que se pierdan lo menos posible. Bueno, entonces recuerden, nos ubicamos en estos tres escenarios. El análisis filosófico desde el asombro, la duda y la situación límite, muy particularmente en la situación límite. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Tesis de esta clase. ¿Cuál es la hipótesis que yo como maestra he construido a partir de lo que he ido leyendo y lo que he analizado? Dice, el COVID-19 es para la humanidad y la especie humana una situación límite en la medida que pone en cuestión su modo de vida, su existencia y lo enfrenta a la muerte directamente. Esa es la tesis de esta clase y es la que vamos a manejar de aquí en adelante. ¿Por qué el COVID-19 representa para el ser humano una situación límite? ¿Y por qué es una situación límite? Porque lo enfrenta a la muerte, porque le está cuestionando su existencia. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que el COVID-19 y el aislamiento ha incrementado situaciones de violencia. La violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar está disparada en el mundo, queridos estudiantes. Y tiene que ver con eso, pues la gente no estaba acostumbrada, por ejemplo, a ustedes como hijos, tenerlos todo el día en la casa. Claro, los ven en vacaciones, pero seguramente en vacaciones los papás están trabajando. Nunca en los últimos años habíamos estado tan juntos como lo tenemos que hacer ahora. Entonces, está aumentando la violencia, pero además las personas que viven solas, por ejemplo, están cayendo en estados de depresión y los suicidios también están aumentando. Entonces ahí uno empieza a mirar, ojo, ya no es solamente el COVID, no es solamente quedarme en la casa, sino que eso me está enfrentando a muchas situaciones. Y es aquí donde aparece esto. Ojo que esta es la tesis central para aquellos que me estaban preguntando del cuadrito. Esa es la tesis. El COVID es para la humanidad y para la especie humana una situación límite en la medida que pone en cuestión su propia existencia. ¿Listo? Mire, aquí dice Johan que en Loma se mató un chico, sí, y seguramente ustedes van a seguir viendo estos casos. Miren que esto de la cuestión de vida, piensen en USME que han habido todos estos bloqueos estos días. ¿Y por qué? Porque la gente necesita comer, necesita empezar a subsistir, porque está enfrentado a la muerte. Y piensen que en los sectores pobres la gente está pensando, venga, no me está matando el COVID, me está matando el hambre. Y eso lo estamos viendo con nosotros, con nuestros estudiantes. Bueno, es muy complicado porque, ojo, nos pone en choque todo el tiempo. Justamente por eso la intención es que los podamos reflexionar. Entonces, ojo, incrementan las situaciones de violencia, incrementan los suicidios, se ve más clara la desigualdad. ¿Vieron que no era suficiente con tener el celular? Y tenemos un analfabetismo tecnológico. Los profes hemos tenido que aprender a utilizar otras herramientas, otros lenguajes para llegar a ustedes. Les hago una pregunta, ¿será que esto pasa en el primer mundo? ¿Ustedes qué opinan? Por aquí dicen que no, Fernando dice no. Y efectivamente en el primer mundo está garantizada la educación virtual.
En Colombia hay lugares, yo no sé si ustedes sabían que en Colombia la mayoría se fue a vacaciones. No, en Bogotá no, porque supuestamente en Bogotá contábamos con las herramientas para que ustedes pudieran estar en las aulas. Y pues el hecho es que no. Bueno, y entonces esta tesis central está ligada a 3 elementos centrales. El primero, se pone en juego los valores humanos, que es la solidaridad. Pero aparte, así como aparecen personas solidarias, aparecen personas que entran en el egoísmo profundo. Lo importante es que yo esté bien, yo me puedo encerrar en mi casa, yo puedo tener el mercado, no importa si tú no puedes. ¿Alguien ha visto lo que ha pasado con el servicio de salud? Ahí dice, a los que me están haciendo preguntas internas con respecto al cuadro. El cuadro es un cuadro general, donde usted va poniendo biología, filosofía, ciencias sociales y ciencias económicas. Entregan el cuadro completo y un escrito para todas. Ahorita vuelvo a hacer el repaso de eso. Chicos, ¿alguien ha visto qué ha pasado con el servicio de salud? ¿O con el personal de salud? Pues que se están contagiando y eso, que hay varios muertos. ¿Y alguien ha visto qué ha pasado en las casas donde viven esas personas? En las casas no, pero me parece que a los médicos y enfermeros no los dejan entrar a los establecimientos a comprar comida, no los dejan entrar. Sí, señora, muy bien. En los establecimientos les están negando el ingreso, pero además en los lugares de vivienda les están poniendo cartelitos y les dicen, sabemos que usted es enfermero y que trabaja en el hospital tal, le agradecemos mucho que no regrese a su casa, porque usted está poniendo en riesgo a las personas que viven en este edificio. Eso es gravísimo. Los están discriminando, como muy bien dice Fernando, perdón que aquí me adelanté, porque esos valores humanos empiezan a ponerse en juego, está empezando a primar el individuo. Y eso ha pasado alrededor del mundo. Por eso es que... No siempre los seres humanos piensan en sí mismos. Así que no hay como una, ¿cómo se dice? Como algo para pensar en los demás, sino siempre en uno mismo, siempre uno tiene que estar bien y no importa a los demás. Aquí les decía que, profe, yo escuché por ahí que cuando tenían coronavirus les aplicaban una inyección para deshacerse de ellos más rápidos. Bueno, importante eso. En algunos lugares del mundo, aquí no ha pasado todavía, ya han tenido que empezar a elegir quiénes viven y quiénes mueren, porque no pueden ayudar a todos. Y desafortunadamente están privilegiando, por ejemplo, no desafortunadamente, bueno, están privilegiando a las personas más jóvenes porque son las que van a, las que son productivas para el sistema. Las personas más viejas son las que están dejando de morir. Por eso es que en Italia son países muy viejos, es decir, que su población es muy viejita, y por eso ellos tienen la mayor cantidad de muertos son las personas ancianas. Aparte porque no las pueden ayudar, el sistema no da cómo. Piensen que en Bogotá, muchachos, tenemos, si no estoy mal, 900 camas de UCI. Solo pueden ayudar a 900 personas críticas. Por eso es tan importante que los bogotanos no salgan, porque en Bogotá somos 8 millones de bogotanos. Si se enferman más de los 900, significa que después tienen que elegir. Si hay 1.500 personas que necesitan respiración artificial, tienen que elegir de esas 1.500, solo 900 que pueden vivir. Por eso aquí preguntan que si la cuarentena va hasta final de año. Es probable que la cuarentena no, porque las personas necesitan trabajar, pero todo se va a modificar. Estas medidas de tener centros comerciales cerrados, de tener los centros de concentración, ya no es posible, no por lo menos este año. Es probable que nosotros no volvamos al colegio, porque eso implica que vamos a estar muchísimas personas en contacto. Entonces, aquí hasta el 11 es la cuarentena.
Entonces tengan en cuenta estos elementos con respecto a los valores humanos, porque hay una oposición muy fuerte que es egoísta, pero también hay muchos rasgos de solidaridad. Y lo digo porque nosotros, por ejemplo, con los compañeros lo hemos visto. Pero se une a eso el miedo y la incertidumbre. Ahora pongámonos en los zapatos de nuestros papás, suponiendo que viven, son informales, que trabajan en actividades no remuneradas, digamos, por grandes empresas. Es probable, pero estoy segura que eso que está pasando en todas las familias. Aparece un miedo porque no saben qué va a pasar, no saben cuándo. La gente está esperando que levanten la cuarentena ya. Y cada vez que escuchan, oiga, se extendió 2 semanas más, eso es mortal para la gente. Aquí dicen la cuestión de los desempleos porque están despidiendo muchas personas en las empresas. Sí, señores, va a haber desempleo muy similar a la depresión de 1929. Entonces, por eso el miedo cada vez, y uno dice, aquí ya no hay futuro, porque ¿qué va a pasar? Aparte porque no estábamos preparados. Y aparecen 2 palabritas, que no sé si las conocen, que se llama biopolítica y bioeconomía. El bio es de la vida, la política de la vida, las leyes para la vida. El hecho de que el Estado nos diga, ustedes no pueden volver a salir. Eso es biopolítica, porque controlan nuestros cuerpos a través de ciertas medidas que se toman. Y bueno, hay un miedo, pues, cada vez más fuerte. Bueno, entonces con todo esto, recuerden la tesis central, que el COVID es una situación límite porque nos enfrenta a la muerte. Imagínense que me voy a devolver un poquito en el tiempo, porque situaciones que tengan estas características, valores humanos, miedo, incertidumbre y biopolítica, se presentaron ya en la historia, se presentaron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces resulta que en ese periodo histórico aparece una corriente filosófica que se llama el existencialismo. ¿Qué pasó? Eran unos filósofos que empiezan a analizar el mundo porque ellos ven que no hay esperanza. Ellos habían creído en la razón y la razón los llevó a la guerra. En la Segunda Guerra Mundial creen en la ciencia y la ciencia crea la bomba atómica. Entonces ellos dicen, ya no tienen fe en nada, porque ellos dicen, este mundo no hay mejora, la gente se va poniendo cada vez peor, no hay esperanza, no hay progreso, y surge esta corriente muy importante. Dice, se llaman las filosofías de la existencia. Comenzaron a manifestarse en Alemania poco después de la Primera Guerra Mundial y culminaron en Francia en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los filósofos toman conciencia de los efectos catastróficos producidos por estas 2 guerras. Hacen un planteamiento radical al problema del sentido de la existencia. Y esto es bien importante, que era lo que yo les decía al principio, que es lo realmente importante en este momento. Ya nos dimos cuenta que todas esas cosas de consumismo no nos funcionan, porque no nos están garantizando los mínimos. Y miren, aquí dice, tiene 3 características las filosofías de la existencia o el existencialismo, y es que hay unos efectos catastróficos, surgen a partir de ahí, hay una pérdida de la confianza en la razón, se dan cuenta que la razón no sirve. Suponiendo que en este momento el COVID-19, por ejemplo, se demuestre que sí fue creado en un laboratorio, nos está diciendo que la ciencia misma construyó algo para matarnos como especie y llevarnos a una crisis profunda. Pero miren lo contradictorio, suponiendo que lo crearon en un laboratorio, eso no tenemos certeza todavía, estamos confiando que sea un laboratorio el que lo resuelva. Y no se nos puede ocurrir otra cosa porque no tenemos de otra. O se inventan la vacuna o se inventan la vacuna. Exacto. O sea, no hay salida. Y aparece. Pero entonces, ¿por qué nosotros mismos nos hacemos daño si somos personas? Ahí volvemos a los valores humanos. Ya. ¿Sí o no? Claro, tu pregunta es válida. ¿Por qué nos hacemos daño? Y perdón por lo que voy a decir, porque es supremamente cruel. Pero los que van a morir en esto, en su mayoría, son los pobres. Porque es que si ustedes piensan, las clases medias y altas, bueno, listo, yo me encierro en mi casa, hago teletrabajo, yo puedo ir a hacer mercado, pongan pandemia cuando quieran.
Las clases populares no, por eso es que llevamos con protestas en Usme, en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, en el centro, porque la gente le está diciendo, hermano, yo no me puedo quedar en mi casa porque no tengo con qué comer, así de simple. Y nos pone eso en cuestión, o sea, uno dice, esto, perdón, pero sí es un privilegio de clase. ¿Nos contagiamos todos? Sí, nos contagiamos todos, pero los que están poniendo el cuerpo no son todos. Entonces, ven que ahí empieza a generarse unos conflictos muy fuertes contra esos valores humanos y la existencia humana. Y lo que buscan estos filósofos o buscaron en su momento era recuperar el sentido de la existencia humana. Entonces, miren que aquí aparece el límite. Que si ustedes me podrían decir qué entender por límite, ¿qué es un límite? O sinónimos de límite. El límite es determinado de algo. ¿Dónde termina algo? ¿Qué más se les ocurre? Llegar a un punto. Un punto. Bueno, hay muchos conceptos de límite. Un punto donde... ¿Sigue? Un punto donde ya no podemos estar, básicamente. O sea, es como decir, ya estoy en mi límite de ya no poder costear, no sé, mi alimentación, cosas así. Muy bien. Sí, señores. Y la situación límite es eso donde uno dice, esto que yo haga acá es decisivo. O sea, me va a cambiar. Algo ocurre. Entonces miren que aquí aparece eso, cruzar algo. Aparece también puesto como frontera. Eso que yo me atrevo a cruzar o no. Siempre, digamos, la advertencia de pare y que tienen que, y está muy ligada al tiempo, el tiempo como límite. Muy bien. Entonces, ¿qué dice que es una situación límite? Esto es de la lectura que ustedes tienen que hacer. Dice, son aquellas situaciones inmanejables de modo inmediato que nos hacen tomar conciencia de nuestra finitud, del carácter imperfecto de la existencia. Finitud es decir, que no somos eternos, que nos ponen todo el tiempo en juego y nos dicen, ojo, si usted aquí no toma una decisión grave, por eso es que la gente dice, es que yo no me quiero morir. Dice, son situaciones que nos limitan o nos hacen visualizar las fronteras de nuestras potencialidades, que somos capaces y no somos capaces de hacer. Piensen ahorita la gente que, digamos, en la localidad que no está logrando tener sus alimentos, que son capaces de hacer frente a eso. El hambre es una situación límite. Las situaciones límites se nos presentan como martillazos o cachetazos para que volvamos a ser centro en el lugar que lo humano, de eso que nos presenta y nos disloca, pero es tomar una posición con respecto a ello. Y les quiero contar que esto de las situaciones límite lo dice un filósofo que se llama Karl Jasper, que es alemán, que tiene una cosa muy interesante y es que este filósofo vive en el periodo entre guerras, es decir, que es testigo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él se empieza a dar cuenta que las personas todo el tiempo en ese contexto, en esos años, viven en situaciones que no pueden controlar. Por eso él dice aquí, las situaciones que no podemos cambiarlas, salir de ellas o suprimirlas. No las podemos evitar. Entonces, ¿cuál dice? Ya respondo aquí lo de, ay, perdón, me adelanté. Ya respondo a la pregunta que está aquí en el chat. Entonces dice que hay unas situaciones que no se pueden cambiar. ¿Cuáles son? La muerte, el dolor, la culpa, la enfermedad, el azar, los terremotos. Son esas cosas frente a las cuales yo no puedo hacer nada así yo quiero. ¿Sí? Yo frente al COVID no me puedo cuidar, puedo ser, miren, meticuloso. Pero si hay alguien que en algún momento tuvo el contacto con el virus y llegó a la casa y no tuvo todas las precauciones, aparte porque es costoso tener precauciones, usar guantes todo el tiempo, usar el tapabocas, Cambiar. Y llegar a su casa y tener toda una zona esterilizada. Entonces, ojo con esas situaciones límite, todo aquello que no podemos controlar. Entonces, si uno dice, la tesis es que el COVID-19 es una situación límite, el primer argumento sería,
¿Por qué es una situación límite? Porque nosotros no podemos no podemos controlar la expansión, por ejemplo, porque no podemos cambiar esa situación. Una cosa chiquita acá, entonces, con respecto a qué es, ese es un argumento, ¿no? Que es una situación límite. Una situación límite es una experiencia vital en donde el hombre pone a prueba sus convicciones. Son como un muro contra el cual chocamos y fracasamos. Entonces, ojo, el COVID-19 sería una experiencia vital porque nos pone a prueba todo el tiempo, nos enfrenta a la muerte. Dice, pero este filósofo también nos invita a que justamente esas situaciones límite son las que nos permiten encontrar el sentido de la vida. Algo estamos haciendo que no está bien como especie. ¿Qué vamos a hacer para empezar a mejorarlo? ¿Ustedes creen que el ser humano se va a aprender? Y eso nos pone a repensarnos qué es lo realmente valioso para nosotros en este momento en el que la sociedad no tiene muchas herramientas, donde los alimentos es lo único importante, qué es lo más valioso para nosotros. Dice lo que está pasando, otros no es nada lo que viene, sí señor, la ignorancia de la gente, de acuerdo, y sobre todo el pensar en individual. Sí, yo sé, muchos tienen hambre, muchos tienen necesidades, pero hermano, también cuídese, es la responsabilidad de todos. Y eso no se está teniendo en cuenta. Resulta que yo les puse en la lectura este artículo que es de un filósofo colombiano que se llama Jaime Santamaría, y dice COVID-19 y la filosofía, pensar en medio de la catástrofe. Dice, la pandemia, como cualquier situación límite, nos obliga a pensar no solo en el virus, también nos empuja a interpretar todo el contexto alrededor, establecer relaciones no obvias, poner en duda los valores, eso que estamos hablando del individualismo, por ejemplo. De hecho, por la situación misma, varios ideales que han sostenido nuestra economía, nuestras instituciones, nuestras relaciones, parecen tambalear. ¿Alguien vio que el petróleo está por el piso? Que vale menos $35. ¿Saben qué significa ese menos $35? ¿Alguien tiene idea? Miren, el menos 35 es fácil de entender y es que resulta que se sigue explotando petróleo, pero no hay dónde guardarlo. Entonces, están pagando para que guarden ese petróleo. Porque si todos estamos encerrados, no necesitamos gasolina y no necesitamos de este combustible. Por eso es que no vale. Entonces es cuando uno dice, aquí en esta situación que nos está poniendo en juego la vida humana, hay cosas que no sirven. Y piensen que el mundo todo el tiempo se está peleando por el petróleo. Hoy nos está diciendo el petróleo vale 5. No importa, porque lo que importa es la vida humana. Bueno, entonces, ¿qué pasa en ese artículo que ustedes van a encontrar y que espero que lean muy juiciosos? Jaime Santamaría, que es el filósofo en cuestión de la lectura, él va a 5 filósofos y va a decir qué es lo que ellos están diciendo. Para este filósofo también el COVID-19 es una situación límite. Entonces él lo que dice es leer 5 filósofos, a ver ellos qué están diciendo con respecto a esa situación límite. Dice aquí, ahora vale más la tecnología, por supuesto. Y aquí está, mira, imposición de la técnica. Entonces aparecen 6 cosas importantes en esos artículos que él revisa. Lo primero es que aparece un estado de excepción. El estado de excepción es cuando los estados, como en Colombia, se declaran en estado de emergencia. Y quiere decir que el presidente puede tomar cualquier decisión sin tener que consultar a otros, por ejemplo, al Congreso o a la Cámara de Representantes. Eso es gravísimo porque le da potestad solo al presidente de que tome decisiones. Eso ya está pasando alrededor del mundo. Todos los estados están en estado de emergencia o en estado de excepción. Es decir, que toman decisiones. Si tienen que tomarlas de un día para otro, lo hacen. Así como cuando a nosotros nos dijeron, ya ustedes no van al colegio. Si alguien se fija, eso se dijo un domingo, si no estoy mal. Y nos dijeron, no, ya los estudiantes no van. Eso es un estado de excepción. Se toman decisiones de manera inmediata, pero además nos venden una falsa seguridad. Y nos dicen, todo eso lo hacemos para que ustedes estén bien.
El estado de excepción necesita algo importante, y es que necesita a las fuerzas militares y a los policías de su lado. Por ejemplo, en Colombia se ha venido fortaleciendo en este tiempo los militares y los policías porque son los que nos dan seguridad. Piensen que en Usme, cuando han salido las personas a protestar, no están llegando los mercados, sino están llegando la policía. Y eso es grave. Aparece una segunda característica y es que el individuo se pone o está en pugna con la comunidad, lo que veníamos hablando del egoísmo versus la solidaridad. Es una situación límite porque nos habla de los valores. ¿Cuáles son los valores que van a primar? Es una situación límite porque se suspende la moral. Aquí ya no hay moral, porque si yo tengo hambre y yo necesito satisfacer, darle comida a mis hijos, yo voy a pasar por encima de no, yo no voy a hacer eso porque eso está mal. Aquí se acaba todo eso. Aquí el ser humano suspende su moral, suspende sus valores para poder estar bien. Y eso está pasando alrededor del mundo. Y en América Latina lo vamos a ver en unos 2 meses, las consecuencias de esta suspensión de la moral. En Colombia no hay moral. Nos estamos muriendo de hambre, pero los gobernantes están comprando mercados altísimos donde una lata de atún vale 19.000 pesos. Esa es una suspensión de la moral. Lo correcto es, vamos a usar todos los recursos para poder invertirlos en la gente. Pues no importa, vamos a seguir robando porque es lo que hace parte de nuestra cotidianidad. Aparece el manejo de la información, los fake news, es decir, todo el tiempo se está manejando información falsa y creo que de eso hay un montón. Por allá no me acuerdo en qué lugar de Colombia salieron a bañarse en el mar porque les dijeron que eso iba a hacer que se fuera la enfermedad. Entonces, eso es bien importante. Los préstamos a los bancos no están favoreciendo muy bien y eso iría ligado aquí con la suspensión de la moral. Los recibos siguen llegando. Es decir, que sigue primando el bien individual y no el colectivo. Muy bien, muy buen ejemplo. Aparece la relación con el miedo y el pánico, es decir, que el COVID-19 va a generar esto a la gente. Y finalmente se impone la técnica, es decir, que hay una fe absoluta en la ciencia. Por eso lo que yo les decía de no tenemos de otra que no sea inventar la vacuna. O sea, si no hay eso, ya, suerte, perdimos porque no tenemos el cómo. Entonces, ahí aparecen unas preguntas. Ojo, estos son los argumentos que yo presento de por qué el COVID es una situación límite. No quiero que en la tabla me vayan a escribir, es un estado de excepción. No, es un estado de excepción porque necesita o requiere crear normas todo el tiempo para proporcionar seguridad. El individuo es egoísta, es desarrollar estas ideas. Y les ayudo con un par de preguntas que aparecerían ahí. Por ejemplo, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Cuáles son los valores que van a imperar en este momento? ¿Cuál es el papel de la tecnología y de los expertos? ¿Cómo vivir con el virus? ¿Cómo distinguir la información falsa de la verdadera? Estas preguntas son fundamentales para poder entender el COVID-19 como una situación límite. No olviden estos 6 elementos que aparecen aquí. Dice aquí, se está haciendo pánico. ¿Me escuchan? Creo que aparece, ya. Dice, aún así lo están haciendo y ya se genera miedo y pánico total. Vivimos en una sociedad que tiene miedo del otro. No me toques, no me abraces. No sé ustedes cómo lo han vivido, pero en mi casa no nos damos abrazos hace más de un mes. Cada uno está en su lugar para no ponernos en riesgo a nosotros mismos. Bueno. Y finalmente aparece aquí unas conclusiones. Yo no se les voy a dar la conclusión porque es tarea de ustedes, pero sí les dejo unas preguntas como guía. ¿Por qué el COVID-19 es una situación límite? Yo ya lo dije, ¿no? Porque nos pone en cuestión la existencia misma. Nos plantea un panorama que no podemos controlar. Y porque el existencialismo permite hacer un análisis, filosófico del COVID-19, porque aquí está en juego la existencia humana. El existencialismo, esa corriente filosófica que se va a pensar qué pasa con el ser humano, aquí hoy es más vigente que nunca. Estamos en lugares. Entonces, ojo con estas conclusiones, escríbanlo, traten de responder estas preguntas. Alguien me preguntaba por este cuadro.
Recuerden que la idea es que a partir de las clases ustedes puedan llenar tesis, argumentos, conclusiones. Se entrega un solo cuadro para todas las profes. Un cuadro que se envía con copia, con el correo se le envía a las 4 profes. Hoy ya hablamos de una tesis, que dijimos el COVID-19 es una situación límite porque pone en juego la vida humana misma. Argumentos, yo di por lo menos 6 argumentos. Se crean nuevas leyes, se ponen en cuestión los valores, el uso de la tecnología, una economía o se repiensa la economía y llegan a unas conclusiones de, bueno, ¿y por qué es una situación límite? ¿Usted cómo lo ve en su cotidianidad? Si ustedes lo piensan, está súper fácil. Recuerden que aquí, mientras que revisan el cuadro, encuentran estos serían los argumentos. Ampliar esto que yo les he dicho aquí. Listo. Dice, profe, ¿cuánto hay que escribir en cada cuadro? Bueno, la idea es que eso ya Narda les había dicho que más o menos manejar 3 argumentos de acuerdo a esa hipótesis o a esa tesis central. Tampoco utilicen tan poca información. No me vayan a escribir estado de excepción porque no lo entiendo. Yo quiero que usted me escriba ahí qué fue lo que entendió a partir de las lecturas. Si necesita volver a revisar el video de la clase, lo revisa porque yo lo voy a dejar disponible para que ustedes lo puedan revisar. Lo importante es que ustedes vayan haciendo una reflexión y un análisis de esto. Recuerden, la tesis central, porque el COVID-19 es una situación límite. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Recuerden, esto se debe enviar el lunes. Yo les sugiero que lo hagan de una vez. Así sea en un cuaderno borrador. Siéntese y escribe cuál es la tesis, cuáles son los argumentos y cuáles son las conclusiones. Y ya está. Chao. Y para la siguiente clase, para la siguiente semana, lo que van a hacer es un escrito que tiene estas partes. Hágase una pregunta contra el COVID. Si ustedes lo piensan, la filosofía se puede pensar desde lo que ustedes vean en biología, en economía y en sociales. La biología con todo lo de la ciencia, la fe en la ciencia, cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a encontrar la vacuna. Y por qué la filosofía como situación límite plantea esa necesidad. Cómo pone en riesgo el sistema económico y el sistema político, que es lo que van a ver con la profe Jenny. ¿Listo? No me aparece el chat. Listo, mis queridos estudiantes. ¿Se puede hacer virtual? Sí, señores. El cuadro se puede hacer en un documento en Word o se puede hacer en una hoja de blog, como usted le quede mejor. ¿Es el COVID visto desde cada asignatura? Sí, señora, pero de acuerdo a las herramientas que les estamos dando. ¿Desde dónde lo vemos? Desde filosofía, como una situación límite. Ahí está. ¿Algo más? El cuadro, recuerden que tiene 3 componentes. La tesis, que yo ya la di, la tesis que le da la profe, los argumentos que sustentan esa tesis y cuáles son las conclusiones. La tesis es la idea central. ¿Cuál es la tesis de filosofía? Que el COVID-19 es una situación límite, porque pone en juego la existencia misma. Y ahí yo empecé a dar los argumentos pues, que están en la presentación. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Chicos, ¿no? Bueno, si no es más, entonces, 1, hagan el cuadrito de una vez. Si ustedes quieren que yo se los revise, con muchísimo gusto lo pueden enviar al correo o al WhatsApp y yo les voy respondiendo. Si gustan. 2, todo lo que necesiten, si no entendieron, si les quedó alguna inquietud, me escriben y con mucho gusto. Ahí estamos, para eso estamos. Lo mismo con el escrito. Yo en horas de la tarde les voy a compartir este videito para que lo puedan volver a revisar y también les comparto la presentación de PowerPoint, ya que ahí aparecen como unas claves importantes. ¿Listo? Lean, están muy fáciles los artículos y si tienen inquietudes me escriben. Si no es más, chicos, entonces muchísimas gracias por haber estado esta horita. Espero que hayas sido... les haya dado bastante información y les haya dado pistas para poder participar desde otros lugares. ¿Listo? Entonces, un abrazo y por favor nos vamos desconectando.